Bienvenidas, bienvenidos a La Lupa Azul, la sección de la Brújula Azul en la que ponemos la lupa en aquellos temas que nos interesan. En el capítulo anterior de nuestra lupa, Ignacio nos explicó cuál es el equivalente de los sentidos humanos en las plantas. Daos cuenta que en nuestra limitada manera de entender el mundo, juzgamos a las plantas por si tienen unos sentidos similares a los de los animales, y sobre todo a los nuestros, a los humanos. Juzgamos todo lo que nos rodea, y cuanto más se parece a nosotros, más inteligente nos parece. Pero si se ha adaptado a su ecosistema y ha encontrado soluciones distintas a las nuestras, entonces ya no es inteligente, y podemos incluso considerar que ni está vivo, ni siente, ni nada. Como decíamos en el capítulo anterior, las plantas no solamente tienen sentidos que podrían considerarse similares a nuestros 5 sentidos, sino que son capaces de tener unos 15 sentidos más. Claro, todos ellos relacionados, por supuesto, con su contexto, con las cosas que ellas necesitan para tener éxito en su medio. Y ahora vamos a abordar la pregunta que dejamos en el aire al final del capítulo anterior. Bienvenido, Ignacio, encantados de tenerte con nosotros en La Lupa Azul de nuevo. Hola Alicia, aquí seguimos con el tema apasionante de las plantas y hoy vamos a aprender muchos hechos curiosos y muchos datos muy interesantes sobre ellas. Oye, desde luego que es apasionante este tema. Pero bueno, comienzo donde lo dejamos. Ignacio, ¿las plantas son capaces de comunicarse entre ellas y con el resto de individuos de su medio? ¿Con los insectos? ¿Con los mamíferos? ¿Tienen algo parecido como a neuronas como nosotros? Pues vamos a ver que las plantas pueden hablar consigo mismas, pueden hablar con otras plantas y pueden además comunicarse con los animales de su entorno. Oye, muy interesante. Cuando dices que pueden comunicarse consigo mismas, ¿te refieres a como a los órganos que tenemos los humanos? En plan que si te pinchas un dedo, pues se envía una señal al cerebro y el cerebro hace que tú retires el dedo o algo así. Exactamente, nosotros transmitimos esa información por unos nervios. Transmitimos esas señales por unos nervios que están en el interior de nuestro cuerpo. Sin embargo, las plantas no tienen nervios. ¿Cómo lo hacen? Pues usan señales eléctricas, hidráulicas y químicas. Tienen 3 sistemas independientes que a veces se complementan. Las señales eléctricas pasan de una célula a otra por unas sencillas aberturas que están presentes en la pared celular. Este tipo de comunicación se utiliza para recorridos cortos. Luego tendrían un sistema vascular que se utiliza para recorridos largos, por ejemplo las hojas y las raíces. No tienen corazón, es decir, no tienen un órgano que bombea y lo que usan es hacia abajo, desde las hojas a las raíces, transportan el azúcar de la fotosíntesis hacia las raíces. Y hacia arriba, que sería desde las raíces a las hojas, llevan aguas y sales minerales, además de otras sustancias. Este sistema, además de transporte de mercancías, se puede aprovechar para informar a las hojas o a las raíces. Por ejemplo, cogen las hojas y le dicen: he perdido mucha agua por la transpiración, mándame más. Le dice, entonces las raíces le mandan más. O al revés, cogen las raíces y dicen: no hay agua en la tierra, vais a tener que cerrar los estomas de las hojas para intentar impedir que haya esa transpiración y perder vapor de agua por la piel, ¿no? Entre comillas. Imaginemos, vamos a poner un ejemplo práctico. Supongamos que un roble enorme percibe que no tiene agua en el terreno. Entonces, primero, ¿qué va a ocurrir? Pues va a haber una señal eléctrica desde las raíces hacia las hojas para que cierren esos estomas y eviten perder agua. A continuación, va a haber unas señales químico-hormonales por el sistema vascular que puede llegar a durar varios días y que completan la información anterior. Este tipo de respuesta lento, a mí por lo menos me recuerda un poco a los Ents del Señor de los Anillos, que hablaban lento, ¿te acuerdas? Y medían un poco como los eventos o la vida de otra forma, ¿no? Que los hobbits o que el resto de personas en la Tierra Media. Entonces me ha hecho gracia esta comparación. Bueno, estos 3 sistemas de comunicación son complementarios, pero no hay un cerebro. No hay un camino obligatorio de la información. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando nos pinchamos el dedo, en el ejemplo que has puesto, siempre la información va o al cerebro o a la médula espinal. Depende si es una respuesta automatizada o no. En cambio, en una planta puede llegar a haber un tipo de comunicación raíz-raíz, raíz-hoja, hoja-hoja, ¿de acuerdo? No necesitamos pasar siempre por el mismo camino. Es decir, ellos no tienen un cerebro centralizado, sino que digamos que el cerebro está repartido por toda la planta. Como decíamos,
órganos deslocalizados, decíamos en los programas anteriores, ¿verdad? Exactamente. ¿Y entonces qué manera tienen de comunicarse entre ellas? ¿Qué mecanismos utilizan para hablar entre ellas? ¿Hablan o qué? ¿Tienen un lenguaje? Pues ya lo comentamos anteriormente que el tipo de comunicación que utilizan es química. Usan sustancias químicas para darse avisos, para mandar información. Incluso podríamos, haciendo un salto, hablar de una comunicación gestual, aunque sea un error, como hemos dicho muchas veces, interpretar lo que hacen las plantas desde el punto de vista humano. Por ejemplo, hay veces que cuando las plantas se tocan, digamos, rectifican sus posiciones una respecto a otra. Por ejemplo, evitan la sombra de una planta más alta e intentan llegar a la luz. O incluso podríamos hablar de un efecto que se llama timidez de las copas, que ciertos árboles, no todos, evitan que las copas se toquen entre ellas, aunque estén muy cercanos. Por ejemplo, un pinar, los pinos. Esto quiere decir que no todos los árboles o no todas las plantas se comportan de la misma manera, tienen un patrón igual, sino que más o menos dependiendo de la especie, igual que hacemos los animales, que yo que sé, un perro no se comporta igual que un oso dentro de los mamíferos, o que un perro no se comporta igual que un delfín porque son, o que una cigarra porque son de especies distintas, también tienen maneras de comunicarse o de hacer las cosas distintas dependiendo de si es un pino o es un roble. Sí, no solo digamos se comportan de manera distinta, los pinos pues evitan tocarse las copas, no se sabe por qué. Otros árboles sí que entrelazan las copas o incluso las ramas. Podríamos decir que utilizan sustancias químicas para comunicarse también, pero que hay un montón de lenguajes distintos, hay un montón de acentos y cada planta o cada especie utiliza sustancias químicas distintas, que aunque sean parecidas no son las mismas. Entonces al final podríamos decir que hay un montón también de opciones de comunicación que no entendemos. Entonces podríamos considerar que tienen un carácter distinto, por ejemplo, los pinos de las mimosas en general, así, un carácter distinto. Pues ahora que dices lo de los caracteres, podemos hablar como de plantas tímidas. ¿Os acordáis del programa anterior que se hablaba de un tipo de mimosa que retraía las hojas cuando lo tocábamos? Y luego hay plantas, por ejemplo, muy agresivas, muy expansivas. Por ejemplo, las zarzas. El bambú crece también muy rápido y también se esparce mucho. Las plantas trepadoras tienden a ocupar todo el espacio disponible. Mucha gente cuando hablas con ellos las ven como especies invasoras. Y en cambio hay otras plantas, digamos, que se quedan donde más o menos por la misma zona o zonas, digamos, cerca del agua, cerca de los ríos y digamos que sí son más discretas. Entonces podríamos hablar de un carácter, digamos, más agresivo, más pacífico, más dispuesto a convivir con otras plantas. En cambio, hay algunas que enseguida asfixian, las zarzas enseguida ocupan todo, son muy agresivas. Y respecto a sus hijos, ¿ellos tienen un concepto de familia o algo así? Pues parece que sí que se muestran más amistosas con sus parientes que con los extraños. Esto tiene sentido. Evolutivamente el principal objetivo de la vida es la defensa de sus genes, de uno mismo y de aquellos que tienen esos genes. Sería un derroche de energía competir con quien tiene, digamos, esa genética igual que la tuya y que la puede reproducir. Por tanto, es mejor aliarse y es mejor defenderse mutuamente. En 2007 se hizo un experimento en el cual se plantaron 30 semillas hijas de la misma planta en una maceta y en otra maceta otras 30 semillas, pero hijas de plantas distintas. Las que se desarrollaron en esta última, es decir, que eran hijas de plantas distintas, lucharon por el territorio, desarrollaron muchas raíces, se perjudicaban unas a otras. En cambio, en la maceta, en la cual las plantas eran de la misma madre, se produjeron muchas menos raíces y se favorecía el crecimiento aéreo, eliminando ese tópico de la lucha por el territorio, buscando una especie de equilibrio entre todas ellas. Pero lo que quieres decir, que no te he entendido muy bien, es que no luchaban por la luz o que se iban apartando para que las copas, por ejemplo, todas ellas tuvieran su cuota de luz o que las raíces, ¿dónde luchaban? ¿En la parte aérea o en la parte de la raíz? Las plantas que tenían la misma madre no luchaban entre ellas, se distribuían el espacio, es decir, las raíces, digamos, limitaban su crecimiento para que el resto de plantas también tuvieran espacio para poder crecer. Y entonces,
digamos que en la parte inferior limitaban ese crecimiento para poder convivir y desarrollaban la parte aérea para intentar coger más luz, pero tampoco había una competencia, digamos, de asfixia, sino cada uno, o sea, nos vamos desarrollando y vamos distribuyéndonos en la parte aérea porque tenemos espacio. Entonces, digamos que es más cómodo para nosotros. En cambio, las plantas cuya madre era distinta se iban haciendo la puñeta entre ellas, quitándose la luz y quitándose la tierra, fíjate. O sea que realmente sí que se reconocían como parientes. Sí, había algún tipo de comunicación entre ellas, probablemente a nivel químico, reconociendo que esas plantas eran, digamos, de la misma rama genética y por tanto podían ser aliadas. Bueno, pues entonces hemos visto que efectivamente sí que hay algún tipo de comunicación entre las plantas. Estuvimos hablando de esto en el podcast anterior, ¿verdad? ¿Cómo era que se comunicaban las plantas entre ellas? Pues hay varias teorías. Pensad que esto todavía es ciencia, digamos, que se está desarrollando, y una de las teorías más fiables es la comunicación por productos químicos. Por ejemplo, cuando llega un depredador, la planta emite productos químicos que avisan al resto de plantas cercanas, por ejemplo los tomates, de que pues, se le están comiendo sus hojas y hay que prepararse para defenderse. O ha habido una plaga o un incendio y los árboles empiezan a emitir unas sustancias químicas para que pues, fortalezcan la corteza. Incluso se ha verificado que las raíces emitían sonidos, pero no se sabe por qué los emiten. No se sabe si es que realmente están comunicándose o es parte del crecimiento. Sí, vamos a ver, digamos, al principio ese tipo de comunicación que les aporta a las plantas, porque no se sabe cuál es la conducta más beneficiosa a nivel evolutivo de una comunicación interespecies, siendo egoístas o altruistas. Es decir, si tú para sobrevivir tienes que aprovecharte de los demás o tienes que convivir con ellos. Las plantas ya vamos a ver que tienen ese tipo de relación con el resto de seres vivos. Tenemos las plantas carnívoras que se los comen y luego tenemos, por ejemplo, las frutas, las flores, etcétera, que muchas veces intentan dar un beneficio al animal con el que conviven. Entonces tienen que aprender a comunicarse con ellos. Digamos que las comunicaciones más sencillas o las comunicaciones iniciales son en la rizosfera. La rizosfera es esa porción de terreno cercana a la superficie en la cual se encuentran las raíces. La planta siempre puede obtener información de las raíces y puede comunicarse con todos los seres vivos que hay en la rizosfera, por ejemplo, hongos, bacterias, etc. Cuando un hongo entra en contacto con las raíces de la planta, se le evalúa. De manera que si es un parásito, se le elimina, pero si se puede establecer una relación simbiótica, se le deja continuar. Acordaos que una relación simbiótica es una relación beneficiosa para ambas partes. Por ejemplo, el hongo aporta fósforo y recibe azúcares de la planta. Entonces, ese tipo de relación es muy buena para los dos. ¿Cómo se realiza esa comunicación? Digamos, con moléculas químicas. El hongo emite un tipo de sustancia química que la planta reconoce y la planta a la vez emite también otra sustancia química como diciéndole al hongo que todo está bien. Entonces, si el hongo, por ejemplo, fuera perjudicial o fuera parasitario, lo que hace la planta es volverse venenosa o emitir sustancias que son perjudiciales para el hongo. Pues exactamente, se trataría de una defensa. Entonces, ocurrió un caso para que veas cómo a veces el hombre interviene, no para bien, y es que en Estados Unidos un insecto deposita larvas cerca de las raíces del maíz. Estas larvas van creciendo y matan las plantas jóvenes. Antiguamente el maíz se defendía de manera natural emitiendo un tipo de sustancias químicas que le protegían frente a estos parásitos. O bien hay otras plantas que incluso llegan a emitir sustancias químicas que atraen a insectos carnívoros, el depredador natural. ¿Qué ocurría? Pues que el maíz, digamos, ha tenido tantas iteraciones genéticas que esa selección de cultivos, por decirlo así, que ha dado lugar a unas plantas que no pueden defenderse. Lo que quieres decir con iteraciones genéticas es que los hemos modificado, que tiene muchas modificaciones genéticas por parte de los humanos, ¿verdad? Exactamente, y al final ese tipo de defensa química que tenían desapareció y ha habido unas pérdidas millonarias respecto a por haber intentado, digamos, producir un tipo de maíz que nos era beneficioso para nosotros y en cambio les quitamos
ese método de defensa. Natural. Sí, ya se ha hecho ingeniería genética, se le ha devuelto al maíz ese tipo de defensa que tenía y digamos que hemos arreglado un poco el problema. Mira, te voy a poner otro ejemplo interesante, que además podría ser un buen camino, digamos, para evitar el uso de fertilizantes químicos. Hay otro ejemplo de simbiosis con una bacteria que lo que hace la bacteria es fijar el nitrógeno, fabrican abono de forma natural. De nuevo, a cambio de azúcar. La planta le da azúcar y esa bacteria le da nitrógeno. Se establece un diálogo químico entre la planta y la bacteria, se reconocen mutuamente y tenemos fertilizantes químicos, nitrógeno, de manera natural. Si pudiéramos, por ejemplo, hacer esta simbiosis, hacer este pacto entre todas las plantas, dejaríamos de usar fertilizantes químicos. ¿Cuál es el problema? Que igual que al maíz le tuvimos que devolver con ingeniería genética la posibilidad de defenderse, esto implicaría hacer una ingeniería genética para que las plantas pudieran aprovechar esa bacteria o modificar a la bacteria para que pudiera, digamos, acercarse a todas las plantas. ¿Ves lo que quiero? Digamos que hay algunas plantas que sí que hablan el mismo lenguaje que esa bacteria, pero no todas las plantas hablan el lenguaje. Exactamente. Ya vamos viendo que las plantas se comunican, pero no todas saben comunicarse con los mismos organismos o de la misma forma. Por ejemplo, lo que estabas comentando, que avisaban al carnívoro. Mira, te voy a poner otro ejemplo de defensa de las plantas que conlleva una comunicación. Imaginemos que un insecto herbívoro ataca a la planta. Primero, lo que hace la planta es segrega unas sustancias químicas para cambiar el sabor de la hoja y adyacentes. Si no funciona, da un aviso para, digamos, emite una sustancia química que atrae a un ácaro carnívoro que ataque a su enemigo. Esto, por ejemplo, es la forma que tiene la judía de Lima de defenderse. El maíz, con lo que estábamos hablando, también hace lo mismo cuando no estaba modificado genéticamente. Todo lo que hemos comentado de que ha tenido que ser otra vez reimplementado porque se había perdido. Entonces lo que hace es llamar al ácaro que va a atacar al herbívoro. Exactamente. Pero si pensamos en el contexto de las plantas, a mí me parece que, bueno, claro, los herbívoros también están muy cerca del contexto de las plantas, pero con quien más tienen relación yo creo que es con los insectos, ¿no? Pues no te creas, porque cuando tú piensas en insectos, tú estás pensando en la polinización, ¿verdad? Sí. A ver, la polinización simplemente es enviar el polen de unas flores a otras, ya sea dentro de la misma planta o de una planta a otra. Recordemos que las plantas pueden llegar a autopolinizarse. Necesitamos, por tanto, pasar ese polen de un sitio a otro, es decir, necesitamos un vector de transmisión. Puede ser el viento, ¿de acuerdo? O pueden ser animales. Dentro de los animales tú has pensado en insectos, pero también, por ejemplo, hay aves. Hay incluso murciélagos que son vectores de propagación del polen de ciertos cactus en el desierto. Hay reptiles. Los primates también, porque comen la fruta y luego pues dejan los huesos o las semillas. Incluso nosotros, los seres humanos, también podríamos decir que somos un vector de propagación. Y que también somos primates. También. Si quieres, por ejemplo, se podría hacer el símil con un mercado, el mercado más grande del mundo. Los compradores son los insectos, los vendedores son las plantas que intentan atraerlos. Las mercancías serían el polen y el néctar. Y la publicidad podría ser el color, el aroma, las flores, etc. El sabor del fruto, ¿no? El sabor del fruto. Y todo el rato, continuamente se están produciendo millones y millones de operaciones mercantiles. ¿Y todo esto implica una comunicación para poder entenderse o qué? Claro, una publicidad, un color, un tipo de flor. Por ejemplo, las abejas se mantienen fieles a la especie de la flor que libaron en primer lugar. No sabemos muy bien cómo consigue la planta que la abeja, una vez la primera flor que ha libado, es decir, que ha cogido el néctar y ha cogido el polen, se ha impregnado, si fuera a otra especie distinta de planta se malgastaría. Pero en cambio, de alguna manera, la abeja es fiel y continúa libando la misma especie a lo largo del día. No se sabe por qué. O sea que fidelizan. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, compramos miel de... yo qué sé, de... miel de romero, de tomillo... de miel de romero, de tomillo, etcétera, pues por eso sabemos que la miel es solamente de esas flores y no está mezclada con otras flores. Pues exactamente no sé cómo lo harán, pero lógicamente tendrán cultivos de tomillo y romero cerca de todos los panales para fomentar que la miel que estén haciendo
sea sobre todo de esas flores. Claro, pero si tú dices que las abejas se fidelizan, la planta consigue fidelizar a las plantas, aunque haya otras flores distintas, ellos van a ir al romero, por ejemplo, siempre. La primera del día. Lo que hacen es, no sabemos cómo, que la primera flor que liban es la con la que van a continuar el resto del día. De hecho, no sabemos cómo los manipulan, pero siguiendo un poquito ese hilo de pensamiento, que las plantas convencen a los animales para que compren sus productos, nos estarán manipulando a nosotros los humanos. Crearán flores, frutas, colores que nos resulten agradables y que fomenten que las cultivemos, ya sea como algo ornamental o como algo comestible. Yo, si tuviera que decir algo, diría que sí, que nos han manipulado y lo siguen haciendo. A todos nos gustan determinadas plantas porque nos gusta el olor, el aspecto que tiene. Me gusta a lo mejor verlas en una maceta, o incluso pienso que, oye, es muy interesante cultivarlas porque el alimento que me van a dar me gusta el sabor, me gusta el olor. ¿Tú qué opinas? Pues opino que igual a nosotros nos gustan las lechugas, pero si después nos las vamos a comer, no sé si a la planta le sale rentable. Lo que son los frutos, desde luego, están enfocados más hacia los primates, las aves, hay incluso peces de agua dulce en la Amazonía que también comen el fruto, y luego al comer el fruto lo digieren y depositan las semillas mezcladas con las heces lejos de la planta madre, de manera que los hijos no compiten por el espacio con la madre. Por tanto, es una muy buena forma de dispersar las semillas. Incluso las hormigas, hay veces que les ofrece la planta unas semillas rodeadas de una bolita de grasa que les resulta muy atractiva, se comen esa grasa y dejan esas semillas, las dejan bajo tierra en el hormiguero, un sitio húmedo y calentito, para que posteriormente germinen. De hecho, con las hormigas hay un montón de simbiosis, incluso con las plantas carnívoras. Hay algunas hormigas que limpian las trampas de esas plantas carnívoras y a cambio obtienen néctar con azúcar para, digamos, recompensarlas. ¿Eso significa que las plantas carnívoras no se comen a todo bicho que entra dentro de él? No, son muy listas. De hecho, si por ejemplo cae un trocito de hoja o un poquito de agua, de lluvia, la planta, la carnívora, no se activa, no activa la trampa. Solo frente a determinados estímulos activará la trampa. Entonces, estas hormigas, por ejemplo, van limpiando las superficies que son muy, muy resbaladizas, las van limpiando, digamos, de polvo para que, digamos, si cae un insecto que no se pueda aprovechar de esos peldaños para escapar, y a cambio la planta carnívora les da un poquito de néctar para, digamos, fomentar ese tipo de conducta. Mira, siguiendo un poco esta línea de colaboración, podríamos hablar que hay plantas generosas y honestas, como por ejemplo el altramuz, que para evitar que las abejas visiten la misma flor una y otra vez cuando ya no tiene néctar, cambian el color de los pétalos y los tiñen de azul, de forma que avisan que ya no hay néctar disponible y que el insecto no tiene que perder tiempo y energía en ir allí. En cambio, tendríamos las orquídeas, que imitan la forma de las hembras de algunos insectos que no viven en comunidad y llegan a imitar perfectamente los tejidos, la superficie, la pelusa, el olor, las feromonas, etc. Lo hacen tan bien que los insectos prefieren copular con las flores, impregnándose en ese momento con el polen, antes que con las hembras de su propia especie. Digamos que son completamente manipulados. Hasta un poco de miedo. Otro, la cala negra utiliza a las moscas como vector de propagación y segrega un aroma a fruta en fermentación, que es el olor que atrae a las moscas. Cuando la mosca llega, es atrapada y durante toda la noche y se embadurna de polen. A la mañana siguiente se le libera y de nuevo llega ese aroma de fruta en fermentación que es completamente irresistible y se introduce en otra flor de la cala. ¿Qué ocurre? Vuelve otra vez a ser atrapada y la poliniza. Ya ves que la mosca transporta sin recibir nada a cambio. Podríamos decir que la cala negra se está aprovechando también completamente. Incluso los olores están muy dirigidos. Por ejemplo, la flor más grande del mundo, que atrae a la moscarda de la carne, emite un olor a descomposición, a cadáver en descomposición, y lo clava. ¿De acuerdo? Es un olor que huele igual que la carne cuando se descompone. Por eso, si son capaces de manipular, incluso aprovecharse de los insectos, es probable también que sean capaces de manipularnos a nosotros, viendo cuáles son las técnicas de más éxito
que van a fomentar que la planta pueda reproducirse. Propagarse por el mundo y demás, ¿verdad? Bueno, y entonces, a modo de conclusión de estos 3 podcasts, concluimos que las plantas son inteligentes, ¿o no? Yo creo que las plantas son inteligentes sin duda alguna. Si tomamos la inteligencia como la capacidad para resolver problemas, adaptarse al entorno, comunicarse no solo entre plantas de la misma especie, sino con otras especies, las plantas cumplen todos estos puntos. De hecho, se podría decir que incluso mejor que nosotros, porque llegan a convivir con los insectos e incluso con bacterias, hongos, etc. De hecho, la capacidad para resolver problemas de las plantas es muy amplia. ¿Dónde está el umbral que podríamos determinar que alguien o algo es inteligente? Nosotros siempre usamos el hombre, el primate, el gato, el perro. Como unidad de medida, nos utilizamos a nosotros mismos y a nuestra manera de resolver los problemas como unidad de medida de la inteligencia, ¿verdad? Exactamente. Incluso hay gente que se refiere al habla, pero las plantas hablan, lo que pasa es que no lo hacen igual que nosotros, utilizan sustancias químicas. Hay gente que dice que no tienen cerebro, pero ya hemos visto que lo que tienen está deslocalizado. Internet, por ejemplo, también son servidores deslocalizados. Las plantas tienen todos los requisitos para considerarse inteligentes. De hecho, creo que pueden ser un gran ejemplo de cómo seres muy distintos a nosotros mismos resuelven problemas evolutivos y muestran una inteligencia muy diferente a la del ser humano. Hay una línea de pensamiento que dice que los extraterrestres no tendrían por qué ser iguales que nosotros, sino que podrían ser más parecidos, por ejemplo, a las plantas, de manera que nosotros a lo mejor los estamos viendo, pero no los estamos reconociendo. Por tanto, reconociendo como seres inteligentes, ¿quieres decir? Exactamente. La forma que tienen las plantas de resolver los problemas, de deslocalizar los órganos, podría darnos pistas de cómo tendríamos que contactar con seres que no sean de este planeta o buscar soluciones alternativas a la comunicación con palabras, con sonido, con ondas mecánicas, para buscar distintas especies en otros planetas. Claro, me haces pensar, me evoca lo que estás contando, que si los extraterrestres vinieran a invadirnos, no estarían pensando en invadirnos en una guerra como haríamos los humanos, sino que lo pensarían como a largo plazo, diciendo, vea, pues vamos a conquistar el planeta atacando, pues, por ejemplo, si atacasen a las plantas, nos matarían realmente también a nosotros. Si hubiese una gran plaga que matase todo lo verde que hay en el planeta, pues realmente se estarían cargando todo lo que hay y podrían conquistar el planeta fácilmente, si no encontráramos una manera de defendernos. Sí, pero bueno, no veo por qué los extraterrestres tienen que atacarnos. A lo que me refiero, por ejemplo, es que si buscamos vida fuera de la Tierra, no tenemos que buscar la típica vida antropomorfa con una cabeza, o bien como un mamífero, un perro, un gato, sino que, por ejemplo, las plantas como organismos en su conjunto son muy inteligentes, resuelven mucho tipo de problemas, pero sus formas de pensar, entre comillas, y de afrontar los retos de su entorno es completamente distinto del nuestro. Por tanto, la vida que nos podemos encontrar y la comunicación que tendríamos que tener con ellos también podría ir en direcciones insospechadas. Lo mismo tendríamos que desarrollar sistemas de comunicación basados en sustancias químicas, en colores, en olores, feromonas, cosas que a nosotros nos parece que otra especie pudiera entender. Es decir, si nosotros somos tan inteligentes, igual somos nosotros los que tenemos que aprender a hablar su idioma y no esperar que sean ellos quienes de repente se echen a hablar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, las plantas son un grupo, una especie completamente por explorar, que se les ha denostado a lo largo del tiempo, se ha pensado que eran organismos inferiores, pero en cambio ellas son el 99,7% de la biosfera. Lo mismo somos nosotros los organismos inferiores y ellas son el organismo dominante en la Tierra. Quedaos un poco con esa idea y pensadla. Nosotros no viviríamos sin ellas, pero ellas vivirían tranquilamente sin nosotros. Muy bien, Ignacio. Oye, pues me ha parecido súper interesante esta serie de 3 podcasts que hemos dedicado a las plantas, porque yo creo que nos ha servido para cambiar un poco la visión que tenemos de estos seres vivos. Y
para darnos que pensar. Igual con muchas de las ideas que hemos propuesto es posible que nuestros oyentes no estén de acuerdo o sí, pero al menos nos da que pensar y empezamos a dar el pasito de cambiar nuestra concepción de superioridad quizá que podemos tener respecto a otros organismos vivos del planeta. Exactamente, era la idea que quería un poquito que pudiéramos arañar, y un poco emplazo otra vez a nuestros oyentes que si quieren seguir con este tema tan interesante pueden leer a Stefano Mancuso, que es el hombre que habla con las plantas, le han llamado así, y el que ha empezado a investigar todo este campo tan amplio que no conocíamos, que aboga por la defensa de las plantas, porque podría ser que habría que estudiar un poco la ética y la moralidad de lo que estamos haciendo con ellas. Son organismos inteligentes, vivos y tienen sentimientos. Lo mismo tendríamos que empezar a preguntarnos... A tratarlas con más respeto, ¿verdad? Exactamente, nuestra relación con ellos. No insinuamos que no deberíamos alimentarnos de ellas, porque al fin y al cabo yo creo que la planta asume que nosotros hacemos eso y por eso deslocaliza sus órganos. Pero sí al menos a darles el crédito que merecen. Exactamente. Espero que les haya gustado a todos nuestros oyentes y que a ti también hayas disfrutado de estos programas. Pues mucho, Ignacio. Espero que podamos contar con tu colaboración en más podcasts más adelante. ¿Qué opinas? Claro que sí, hay muchos temas que investigar en este universo tan amplio que nos rodea. Muchas gracias, Ignacio. A ti.